Recuerden que para sus comentarios, sugerencias o propuestas tienen nuestras redes sociales, @BTV Canal 8, @Tony Bosa, @JCBG Valiente y @Bosa con Valdés. Tony. Estaremos hablando el día de hoy sobre las más grandes hiperinflaciones que han existido en la historia de la humanidad. ¿Qué tipo de recomendaciones podemos sacar? ¿Qué tipo de conclusiones? ¿Qué puede servirnos para nosotros, sobre todo en el tiempo actual, de descubrir elementos que pudieran servir para nosotros atacar la hiperinflación que hoy estamos viviendo, Juan Carlos? Así es, y entre otras cosas vamos a notar o vamos a tratar de mostrar que en torno a esto de las hiperinflaciones y las medidas que en otros países han tomado para solventarlas, hay muchos mitos, y tenemos que seguir rompiendo los mitos, o sea, repetir las cosas, y en uno de los programas anteriores nosotros mostramos cómo después que Albert Einstein demostró su teoría de la relatividad, se dieron cuenta que teníamos 200 años creyendo algo que no era cierto. Por cierto, que Venezuela no está entre las cinco mayores hiperinflaciones del mundo, ni siquiera está entre las 20 primeras hiperinflaciones del mundo. Estamos hablando de la Venezuela actual. Por cierto, que Venezuela no está entre las cinco mayores hiperinflaciones del mundo, ni siquiera está entre las 20 primeras hiperinflaciones del mundo. Estamos hablando de la Venezuela actual. Por cierto, que Venezuela no está entre las cinco mayores hiperinflaciones del mundo, ni siquiera está entre las 20 primeras hiperinflaciones del mundo. Estamos hablando de la Venezuela actual. Sin embargo, la de Hungría en el año 1945-1946 fue la más profunda. De allí se pueden sacar varias conclusiones. Primero, el uso de una moneda indexada para poder salir de la hiperinflación. Ese es el elemento más contundente. Segundo, el país tenía bajos ingresos, el Estado tenía bajos ingresos. Saquemos conclusiones. Y el tercer elemento es que no hubo una restricción monetaria, todo lo contrario. Hubo más bien creación de moneda para justamente disparar y relanzar la economía, teniendo ya el control de la moneda a través del uso de una moneda indexada. Sino que evidentemente ha tenido una repercusión, más que repercusión, una publicidad, digámoslo así, bastante alta. Fíjense que la que reseñó anteriormente Tony, que es la de Hungría, es poco conocida. Sin embargo, es la que más ha sufrido pues un mayor nivel de hiperinflación. En este caso, esa moneda, el Reichsmark, fue una moneda también indexada. De hecho, de las 5 hiperinflaciones más grandes, solo en Zimbabue se dolarizó para combatir. Y se dolarizó con 2 monedas, con la moneda sudafricana y con la moneda estadounidense. Pero el resto utilizaron o crearon monedas que sirvieron de un elemento de indexación para estabilizar los valores de la sociedad y luego, con medidas complementarias, claro está, mejoraron los niveles de ingresos, equilibraron la oferta y la demanda de sus respectivos países. El respaldo del dinero, realmente, y el respaldo entre comillas, se produce a finales del siglo XIX, años 1800, finales del siglo XIX, pero la creación de dinero, el dinero existe incluso varios siglos antes de Cristo. ¿Qué respaldo tenían? Pues ninguno, no tenían ningún respaldo, nunca ha tenido respaldo el dinero. Sirvió fue como límite para la creación de dinero, no para respaldarlo, sino como límite. Una vez que en 1971 queda abolida el respaldo de las monedas, y para evitar, no para evitar, sino ¿cuál sería el límite entonces? De hecho, el caso brasilero es un caso, quizás no, es el más reciente de los casos de hiperinflación que podemos registrar en el mundo. Digamos, es el más reciente en el sentido de la utilización de la moneda indexada. Nosotros vemos y hemos analizado y estudiado varios de estos casos de hiperinflación. Y es obvio que no es solo la moneda indexada la que determina salir de una hiperinflación. Hay, por supuesto, medidas adicionales, medidas necesariamente adicionales. Pero ¿qué pasa con la indexación de una moneda que indexa valores? La moneda evita que se queden rezagados determinados valores. Uno de los principales valores que quedan rezagados son los salarios. O sea, el salario queda rezagado respecto a la subida de precios de los bienes y servicios. ¿Qué hace una moneda indexada? Evitar que eso siga ocurriendo y solamente todo sube en la misma proporción. ¿Ok?
no existe una desincronización, como lo hemos venido llamando nosotros, en la elevación de los valores o en la variación de los valores. Eso estabiliza el sistema y permite que las políticas adicionales terminen de regular el problema, terminen de resolver el problema. Como lo resolvieron, este tema sirve para reflexionar, pues. Si bien es cierto que Venezuela no está entre las mayores hiperinflaciones del mundo, por lo menos no entre las primeras, pues está de número 23, imagínense. Que Venezuela no está entre las mayores hiperinflaciones del mundo, por lo menos no entre las primeras, pues está de número 23, imagínense. Que Venezuela no está entre las mayores hiperinflaciones del mundo, por lo menos no entre las primeras, pues está de número 23, imagínense. O sea, que en otros países ha habido periodos de hiperinflación muchísimos más altos que lo que estamos viviendo los venezolanos, que como dijimos anteriormente, está incluso antes fue creado antes de la era cristiana. Podemos entender también que el dinero nunca había tenido respaldo. ¿Pero por qué no ha tenido respaldo? Porque ya se entiende que el dinero no es una cosa material, claro. No es esa moneda de oro o esa moneda de plata. El dinero es una magnitud, es algo que sirve para medir. ¿Para medir qué? Para medir esos bienes reales, los valores de cambio de todos los bienes reales que existen. Por eso hay un elemento clave aquí, ¿vale? Y es un mito que yo pienso que hay que derribar. Y entendiendo el dinero como una magnitud, se caerían muchos mitos, pues. Y es que por demás, claro. Mira, el tema del respaldo. Si todo el mundo entiende hoy que a partir de 1971 el dinero es fiat, claro, es un dinero que solo depende de la confianza, ¿por qué seguimos hablando de respaldo? No puedo entender eso. O sea, ¿respaldo de qué si todo el dinero del planeta es fiat? ¿Qué es lo que tiene que tener el dinero? Es límite, que tú bien lo dijiste antes. ¿Y cuál es el límite? Pues en los valores de cambio, el volumen de valores de cambio que se generan en una sociedad de los bienes que se producen. O sea, yo no puedo producir más dinero que los valores que generan los bienes que se producen en el país. Sobre todo porque en el sur del continente, quienes hablan de inflación están entendiendo que el problema de la inflación no es un problema simplemente por emisión de dinero. De hecho, en Venezuela, que tenemos un subconsumo, que la gente, a pesar de todos los esfuerzos que hace nuestro hermano Nicolás Maduro y el gobierno revolucionario por compensar el salario, toda la evolución de la hiperinflación ha hecho que el salario quede pulverizado. No hay suficientes medios de pago circulantes. Por tanto, llamamos a nuestros hermanos venezolanos y venezolanas a que debatamos ese tema. Así es. Sin ningún, desde nuestro afinque, que es nuestra revolución. Nosotros estamos conscientes de que solo la revolución puede dar esa reivindicación. Y el tema de la indexación, del factor de indexación, que termina siendo siempre una moneda, una tercera moneda, porque siempre hay una divisa que ataca, claro, digamos que ataca por decirlo de alguna manera, pero definitivamente que afecta a la moneda nacional, llevándola a una depreciación importante. Esta tercera moneda que... Un outsider, tiene que venir siempre un outsider. Así es, un outsider que pelea de tú a tú con la moneda extranjera, claro. ¿Okay? Sigue recibiendo golpe la moneda nacional, pero este outsider permite que los valores, evita que los valores sigan desincronizándose, pues. Claro. Y fundamentalmente, porque la economía no tiene ningún sentido si no está destinada a servir al ser humano. No tiene sentido. Pensar en políticas económicas que no sirvan al ser humano es un lío. De manera que lo que evitaron todos estos países al implementar una moneda indexada fue que siguieran cayendo valores importantes como los salarios de los trabajadores.